Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Ya se acercan los barrieros con sus notas de color. Van dejando por la sierra canciones del Ecuador. Y es el artífice del piano, Segundo Bautista, que del blanco y negro nos ofrece una policromía musical. Y son las trompetas del sentimiento de Gonzalo Carrasco y Rodrigo Barreno, que con sus límpidas notas de cristal nos transportan al alma de la mujer quiteña. La guitarra con alma de Guillermo Rodríguez, que hará vibrar las fibras del corazón ecuatoriano. El contrabajo de Carlos Caluquí y la batería de Carlos Vinuesa, que con su redoblar alegre nos trae la algarabía de nuestras fiestas en sello Granja. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener y hablar de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto tener en este espacio a Jorge Carrera Paredes. Él es hijo del locutor taurino, presentador y animador Jorge Humberto Carrera Viteri. Todas las personas hemos escuchado este nombre y muchos también hemos escuchado esa voz que tenía su propia identidad. Muchas gracias, señor Jorge Carrera Paredes, por aceptar esta invitación y sobre todo desde un inicio tener confianza en este espacio para comentar y contar sobre la trayectoria y la historia o parte de la historia de su padre. Muy buenos días. Buenos días, Iliana, y muy agradecido por haberme contactado y ciertamente que con muchísimo gusto pues contar cualquier cosa que en los recuerdos quedan grabados de lo que fue la vida profesional, personal de mi papá, con mucho gusto. Claro que sí, muchas personas piensan que su papá nació en la capital ecuatoriana, pero sin embargo nació en la ciudad de las frutas y las flores, pero mucho de su trayectoria, o yo diría toda su trayectoria, hizo en la Carita de Dios. ¿Podría comentarnos cómo comenzó esto, tomando en cuenta de que él también estudió en uno de los colegios tradicionales de acá de la capital ecuatoriana, como es el Instituto Nacional Mejía? Pues sí, bueno, confieso que posiblemente algunos recuerdos quedan medio borrosos en el tiempo, pero eh, la familia nuestra de generaciones somos de la provincia de Tungurahua y ahí nació mi papá, ahí nació también mi mamá, inclusive somos dos hijos que también nacimos ahí. Ya más adelante posiblemente le podamos comentar sobre el cómo así sucedió, pero efectivamente la mayor parte de la vida estudiantil, aún familiar y profesional de mi papá fue en Quito. Confieso que nunca supe exactamente qué motivó a que en la niñez de mi papá hizo que su familia, sus padres se mudaran a Quito, pero en todo caso, pues como usted dijo, hasta fue uno de los alumnos del Instituto Nacional Mejía, e inclusive, según nos contaba, en aquellas épocas
Mi papá era aficionado al básquetbol y fue parte del equipo del curso o del colegio, no estoy seguro, en el tiempo que estuvo ahí. Pero efectivamente, la mayor parte de la vida de mi papá fue acá en Quito. Ya hablando ya de este ingreso a este mundo mágico de la radio, se dice que su papá tenía una afición muy grande hacia la música y eso fue lo que le direccionó a la radiodifusión ecuatoriana. ¿Podría comentarnos sobre esta situación y también este apego que tenía su papá hacia la música? Sí, de lo que yo me acuerdo, de las cosas anecdóticas, uno de mis primeros regalos de Navidad, cuando en la Plaza de San Francisco habían las famosas y recordadas rifas en la época de diciembre, eh, casualmente mi papá apostó en uno de esas ruletas y el premio que se ganó fue una guitarra. Y ahí estoy hablando de mi muy temprana niñez. Ahí es que me enteré yo o percibí el gusto que mi papá había tenido por la música y nos contaba que en su juventud, creo que poco después de haber terminado el colegio o dejado el colegio, él ya tocaba la guitarra y se juntó con algunos amigos. Uno de ellos fue más adelante el compañero de trabajo y con quien inauguraron Radio Quito en 1940. Me refiero a Gabriel Vergara Jiménez, que después él fijó su residencia en Guayaquil. Alguna vez con mi papá estuvimos en Guayaquil y lo fuimos a visitar, pero formó un grupito, un trío que creo que se llamaban los Inolvidables o alguna cosa así. Estoy hablando antes de que mi papá incursione ya de manera formal en el tema de la radiodifusión específicamente. Y dicen que en esa época solían, quizá la temprana bohemia quiteña, había lugares donde se podía ir, entretener a la gente, a veces ni siquiera por dinero, sino simplemente por el gusto por la música. Iba ya este trío y tocaba, y ahí es donde comienza la vinculación de mi papá con el mundo del espectáculo, digamos así, que en el mundo no sé si llamarle farándula, porque creo que hoy en día hablar de farándula ha desmerecido mucho, pero eso es lo que pasaba en esa época. De hecho, las primeras notas que yo aprendí también a tocar en guitarra me las enseñó mi papá. Usted habló de algo también que es fundamental, tomando en cuenta de que Radio Quito, la voz de la capital, es parte de la identidad capitalina, parte de la radiodifusión quiteña. Usted manifiesta que su papá, junto con Gabriel Guevara Jiménez, inauguraron Radio Quito en 1940, donde su papá todas las mañanas, por alrededor de cerca de 40 años, fue presentador, fue animador, fue narrador. ¿Podría comentarnos sobre esta etapa y cómo fue la inauguración? ¿Qué es lo que le contaba a su papá sobre este hecho? Bueno, mi papá era muy conocido y amigo de los señores Mantilla, que son precisamente los fundadores tanto de El Comercio como de Radio Quito. Y en esta vinculación que él había tenido con este mundillo de la actividad artística y luego de la radiodifusión, es que lo invitan a que sea uno de los locutores iniciales de Radio Quito. Radio Quito, hasta lo que me había comentado mi papá, inició sus primeros pinitos creo que en febrero de ese año 1940. Empezaba lentamente y más adelante, cuando ya se formaliza la inauguración, que si no me equivoco fue en agosto o septiembre de ese mismo año, 1940, es que ya le invitan formalmente tanto a mi papá como a Gabriel Vergara para que sean los primeros locutores. Y inclusive alguna foto hay por ahí que tal vez podamos algún momento verla. Foto de la ceremonia de inauguración con los señores Mantilla
con los primeros locutores, Gabriel Vergara, mi papá y el personal inicial de Radio Quito. Y de ahí quedó. Inicialmente era me decía mi papá, era una actividad en la que no se enfocaba como hoy en día quizá tenemos la tendencia a ubicar a los periodistas de la radio y aún la televisión y los medios impresos en temas específicos, en áreas específicas, o los de las noticias, o los de los comentarios, o los expertos, o los deportivos y demás. En esa época me decía que un poco hacían de todo. Al punto que alguna vez mi papá, aunque no fue ese su campo, aparte de haber sido animador de importantes programas artísticos de Radio Quito, con los que procuraban motivar, entusiasmar y poner en conocimiento del público a artistas nacionales, también le tocó hacer de narrador deportivo. Y curiosamente contaba que inclusive alguna vez le tocó narrar alguna pelea de box en la antigua Plaza Arenas de Quito, cuando entre la Plaza Arenas y el Coliseo y el Coliseo Viejo de Julio César Hidalgo se hacían las peleas de box. Y él tocó narrar y comentaba como anecdótico y hasta un poco medio asustante. En una de esas peleas que narró, el público obviamente estaba respaldando al boxeador local y resulta que el boxeador contrario, que venía de otra parte del país, le gana, aparentemente fue un knockout, y el público se quedó callado y como mi papá estaba transmitiendo, él alzó la voz para comentar y contar el knockout y la victoria del boxeador afuereño. Y dice que todo el mundo le regresó a ver y le quedó viendo con mala cara, pensando que mi papá estaba a favor del contrario, cuando simplemente lo que él estaba haciendo era transmitir los sentimientos, lo que pasaba ahí en la pelea. Entonces, efectivamente, él tuvo que hacerla esa. Alguna vez me contaba también que tuvo que transmitir algún partido de fútbol, no de los grandes, porque en esa época ya empezaban a sonar los nombres de Blasco Moscoso, de Pancho Moreno y otros, pero en algún momento le tocó suplir a alguno de ellos y hasta transmitió algún partido de fútbol local, alguna cosa. Pues sí, eh, era una época en la que mientras en la mañana mi papá daba las noticias y me tocó, gracias a Dios, la fortuna de unas pocas veces estar en la cabina de transmisión de Radio Quito cuando él se preparaba para la emisión de las noticias que empezaban a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 7:30, todos los días de lunes a sábado inicialmente, luego como gran cosa pues se bajó lunes a viernes, pero eran todos los días de la semana y recibía el comercio, obviamente, Radio Quito, el comercio, la fuente de información era el periódico. Entonces recuerdo que a él le pasaban a la cabina de transmisión el periódico. Mi papá siempre llevaba una pequeña navajita. Siempre decía, ¿y cómo así? Y ahí me di cuenta que lo que hacía era, cogía el periódico y como mi papá decía, usando un término un poco taurino, destazándole al periódico, es decir, le cortaba a lo largo por la mitad y tenía las hojas sueltas y ahí se echaba una primera visión, una primera revisión de las noticias más importantes y de ahí las marcaba con un esferográfico o con un lápiz posiblemente y eh, separaba las noticias en los diferentes segmentos nacionales, internacionales, deportivos, artísticos y demás. Y así es como comenzaba ahí. Cuando yo le veía a mi papá ahí en la cabina, las pocas veces que estuve ahí, había un asiento delante del escritorio de mi papá y yo, pues, admirando esta sistematización del proceso, la cortada del periódico, la lectura, el resaltar las noticias más importantes, etcétera.
Entonces, digo, mientras eso hacía en la mañana, más tarde en el día tenía que volver a la animación musical y en la noche los eventos artísticos, porque en esa época pues todo era presencial y todo era en los teatros y en las salas de eventos, tanto de los medios de comunicación como otros lugares en la ciudad. Es decir, llegó sin mencionar el tema taurino, porque en la vida de mi papá el tema taurino ocupó un espacio sumamente importante, como creo que todos conocemos, pero sin dejar, digamos, dejando ese tema a un lado, el ser una persona multifacética posiblemente le ganó posiblemente, creo yo, la simpatía, el afecto, el cariño de la gente en aquel momento y la popularidad. Mi papá solía decir cuando caminábamos por las calles, sobre todo en el centro histórico en esas épocas, que le veía que saludaba con personas que a veces mi papá ni siquiera recordaba el nombre, era tanta la gente que conocía. Y yo le decía, ¿y quién es el señor? Decía, no me acuerdo, mi hijo, dice, pero para que vea, su papá es más popular que la aspirina o que el trago puro. Todo el mundo le conoce. Son anécdotas muy bonitas. Y esto también hizo que él, por ejemplo, este apego que él tenía por el arte nacional, él pudo ser amigo y conocer a los referentes también de esa época, como eran doña Carlota Jaramillo, el dúo Benítez Valencia, Huberto Santa Cruz, Luis Aníbal Granja, el grupo Los Barrieros, también el señor Carlos Bonilla. Esto hizo que se dé un acercamiento también con estas personalidades de la época que era, como se puede decir, un grupo de élite del arte. Sí, ciertamente. Y yo creo que los quienes vivimos en Quito, aunque seamos chagras, pero quienes hemos vivido en Quito casi toda nuestra vida, tenemos todavía los recuerdos, las memorias de todas esas personalidades del canto, de la música, de los instrumentos, del teatro inclusive, que eran parte de la vida de las emisoras en aquel entonces. Entonces, lógicamente, el que mi papá haya sido por un lado, presentador en programas que procuraban divulgar, precisamente difundir el arte nacional, los presentaba y tenían tras bastidores, pues el contacto permanente, la amistad, el estar relacionados constantemente. Y cuando yo les escuchaba, alguna vez escuchaba la conversación entre ellos con mi papá, era los amigos, como decimos actualmente, los panas del alma, que se conocían súper bien, muy amigos, muy bien relacionados, muy afectuosos unos con otros. Y sí, una de las cosas que mi papá siempre recordaba ya cuando se retiró de la radio, decía, tuve el gusto de conocer a fulano, a sutano, a mengano, y mencionaba todos esos nombres que para nosotros ya eran artistas consagrados, pero que en esa época estaban lanzando sus carreras. Señor Jorge Carrera, una consulta. Hablemos ya de una etapa donde hubo un antes y un después para su papá. A mediados de la década de los 40, él viajó al país azteca, viajó a México, donde trabajó 2 años en esas cadenas en AM que eran, por ejemplo, la XEW y la XEQ. Entonces, ¿podría usted comentarnos cómo se dio este acercamiento y aparte de eso, cómo se especializó él en la narración taurina, tomando en cuenta de que ahí también pudo conocer a uno de los referentes como es Paco Malgesto y José Alameda, quienes eran los referentes del relato, podríamos decir, del relato taurino, donde él pudo ver la actuación de Manolete en México. O sea, estoy aprendiendo gracias a usted que me envió esos datos. Entonces, de ese modo, ¿cómo usted puede narrar este acercamiento que hubo de él ya para el relato o la narración también taurina? Sí, recordando que, como decía hace un momento, Radio Quito se inaugura en 1940, empieza a trabajar él ahí, pero siempre había querido otros horizontes. Y en esa época, obviamente, lo que nos llegaba acá en las películas, en la música, etcétera, era sobre todo la música de y la actuación de los artistas mexicanos. Se le metió el gusanito y
se había ido a México. Mi papá era hijo único y dejó a sus papás acá temporalmente en busca de, llamémosle, el sueño mexicano, porque Ujú. mucho de la gente que estaba en la radiodifusión y en el teatro y demás buscaba ese como el horizonte donde puedan desarrollar sus habilidades. Y se fue a México, donde casi apenas llegado consigue involucrarse con las dos mayores emisoras de Norteamérica. Hay un dato interesante que dice que XEW era la emisora más potente de Norteamérica, hablando desde México hasta el Canadá. Y era, hasta el día de hoy se recuerda y se comenta porque las emisoras existen, después cambiaron nombre, una de ellas inclusive crea la televisión, inaugura la televisión mexicana, que es Televisa hoy al momento, y se involucra y curiosamente vuelve a vivir en México de alguna forma la vida que vivió acá, es decir, el conocer a los artistas, los más importantes artistas. Y esto es algo que después mi mamá lo pudo comprobar cuando bastantes años después mi papá le lleva a mi mamá a México en un paseo y aunque había pasado mucho tiempo, habían algunos de aquellos artistas que todavía estaban en vigencia y cuando regresaron de México yo le pregunto a mi mamá, le digo, mami, todo lo que el papi nos ha contado, ¿qué tan cierto es? Me dice, es totalmente cierto. Y me contó algunas cosas que habían vivido allá. Inclusive había conocido a Eduardo II, que era uno de los referentes en aquel momento en en los programas cómicos mexicanos, y confirmó, habían tenido alguna reunión ahí con gente que ratificaba todo lo que mi papá había vivido. Además que hay imágenes por ahí en las que está mi papá con el sello de XEW y, y con algunos de los artistas. Me comentaba mi papá, valga la situación, que cuando ya él empezó a involucrarse en la narración taurina, en algún fin de semana era amigo de Cantinflas ya, mi papá. Cantinflas le había ido llevando a una tienda en alguna placita o alguna propiedad cerca de Ciudad de México. Y viendo el interés que mi papá tenía por la narración taurina y por la tauromaquia en general, era su gran afición también, le hace que salga a dar unos pases a un novillo o algún torito. Lamentablemente el toro le golpeó a mi papá, había quedado un poquito medio mal, y de ahí mi papá siguió entusiasmadísimo con la narración taurina, el periodismo taurino, pero dijo que nunca más se va a meter en una plaza, porque una cosa es narrarlo, una cosa es conocer quizá la parte técnica, etcétera, pero otra cosa es ya estar frente a un bicho de esos. Pero sí, en esa época él conoció a los grandes de la música y del cine y del teatro mexicano, y quizá fue una de las cosas que a él más le marcó para lo que hizo después cuando volvió al Ecuador. Estuvo dos años en México. A su regreso nos contaba que su plan había sido tratar de llevar a sus papás a México e irse a vivir a México. Pero mientras eso se iba mentalizando, eh, conoció a mi mamá. Conoció a Cierto. mi mamá y se quedó. Y aquí se quedó el resto de su vida. Claro que sí, pero siempre se habla de que él era muy apegado a esto de la narración taurina, que a él se le caracterizaba su voz, su potencia y sobre todo el conocimiento que tenía cuando narraba toros. Sí, efectivamente, como usted lo comentó hace un momento, mi papá decía, mis maestros en la narración taurina fueron Paco Malgesto y Pepe Alameda. Ellos eran en esa época considerados como los mayores representantes, digamos, de la narración y del periodismo taurino.
no recuerdo cuál de los dos, pero era inicialmente de origen español, pero vivió en México. Y los dos fueron los narradores de XEW. Y mi papá obviamente les iba acompañando y poco a poco mi papá iba aprendiendo de ellos, se iba fogueando, al punto de que años después de las cosas que mi papá recordaba era precisamente el haber podido narrar alguna corrida de Manolete, que ya era la gran figura de la tauromaquia a nivel mundial y que tenía mucha más simpatía en México que en España. En España él era muy criticado, pero en México tenía su fanaticada que le adoraban y decía, haber podido narrar yo la visita de Manolete a México es quizá de los mejores recuerdos que él tuvo siempre de la narración taurina. Entonces, primero, dos estupendos maestros. Me contaba mi papá que en aquella época la Feria Taurina Mexicana era realmente increíble, porque decía, había veces en que en un mes teníamos que narrar 32 corridas de toros, obviamente en distintas localidades. Entonces ahí venía precisamente la gran oportunidad que tuvo ya mi papá de que mientras Paco Malgesto, mientras Pepe Alameda estaban por sus lados, mi papá podía ir a otras corridas y hacer su narración. Entonces fue una estupenda escuela, una gran escuela que él decía, ojalá que otros narradores taurinos, otros periodistas taurinos hubieran podido tener, porque ahí realmente se aprendió. Y de ahí vino pues todo el comienzo de la carrera de periodista taurino de mi papá, que cuando ya se retiró pues terminó en ese punto. Oyentes de Radio Nacional Espejo, aquí en el patio de Cuadrillas, estamos, como de costumbre, momentos antes de celebrarse la segunda corrida de la feria del presente año 1976. Estamos en la gratísima compañía de los alternantes de esta segunda corrida. El director y primera espada de hoy es José Fuentes, y aquí está, viste de Corinto y oro, justamente viste de Corinto y oro. Y aquí para los oyentes de Radio Nacional Espejo, las palabras del matador español José Fuentes. ¿Qué puedo decir? Solamente un saludo para todos y espero que las fiestas sean muy gratas para todos los asistentes a la Feria de Quito. ¿Contento de volver al Ecuador? Por supuesto, todos los años que vengo aquí, pues cada año que vengo mucho más contento. Seguramente habrá algo muy bueno, o sea, dar la tarde que tú quieres para la afición ecuatoriana, ¿no? Siempre viene uno con la ilusión de dar la tarde, no tarde en el sentido mal, sino en el sentido de triunfo, ¿no? Desde luego. Y espero estar pues con la ilusión que vengo, exactamente. Ya, y que haya suerte, José Fuentes. Y aquí tenemos a ese gran torero español, José Mari Manzanares. Los micrófonos de Radio Nacional Espejo están en las órdenes del matador español. Como siempre, un saludo muy afectuoso para toda la afición de Quito y decirles que me encuentro encantado de estar nuevamente aquí en la feria quiteña. Bueno, tengo entendido que estás a la cabeza de el escalafón taurino y número de corridas toreadas en España. No, así Capea, que está aquí al lado. Bueno, sí, digo después del niño de la Capea, perdón. ¿Cuántas corridas tienes en España? 76. 76. Sí. Y a propósito, está el niño de la Capea aquí. Luego le entrevistaremos al niño. Y ¿cuántas corridas tienes tú? Pues yo toreo 86 corridas. 86. Bueno, perfectamente. Tú vistes de azul y oro, azul, cielo y oro. Azul, bueno, muy bien. Si es que los toros se embisten, ¿qué hay para la afición ecuatoriana? Pues a ver si tengo la suerte y cuajo un toro, como lo he cuajado en Madrid, en Bilbao, en Pamplona, en otras tantas ferias, y le doy gusto a la afición de aquí. Perdón, ¿cuántas veces has venido a Ecuador? Con esta 3. Con esta 3. Que haya suerte entonces, Mari Manzanares. Muchas gracias, ¿eh? Amigos nuestros, amigos de Radio Nacional Espejo, Radio Melodía, una vez más aprovechando la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento para el gobierno nacional ecuatoriano, especialmente para el señor general de división Guillermo Dueñas Centales, para el señor contraalmirante Hugo Garcés Pozo, secretario general de la Administración Pública, para el señor secretario nacional de Información, licenciado Carlos Ayala
Roca, para todos los compañeros de la Presidencia de la República en el Ecuador, y particularmente queremos enviarle un abrazo especial a Gerardo Berborich, gerente propietario de Radio Nacional Espejo y Radio Melodía y su gran cadena de emisoras, y luego después, como ya lo dijimos anteriormente, llamar a nuestra familia, a la familia respetable de Fernando Beltrán Proaño, a mi familia, a la familia de Gabriel Ralindo, a la familia de Jorge Nieto, a la familia de todos, para decirles que todos estamos perfectamente en México, gozando de la hospitalidad maravillosa de este país precioso, que como todos los ecuatorianos saben, yo he querido tanto, lo quiero y lo seguiré queriendo hasta el fin de mi vida. De tal manera que estaremos de acuerdo con lo previsto, particularmente Fernando estará en Ecuador el día miércoles, yo estaré el día jueves, porque tengo que pernoctar en Panamá, en fin, bueno, todo está planificado y no hay ninguna novedad. Amigos nuestros, les habló desde México, desde Testo Gutiérrez, su amigo y servidor, su narrador de siempre, su narrador internacional y servidor Jorge Carrera Viteri. Muchas gracias. Les habló, pues, ya los días desde México, pues Jorge Carrera Viteri y su servidor. Y muchas gracias, ganadero, muchas gracias. Y aquí queda con ustedes definitivamente con mi agradecimiento personal para la afición ecuatoriana que ha tenido la bondad de escucharme y soportarme tantos años de narrar todos. Dejo definitivamente ya los micrófonos con nuestro gerente Fernando Beltrán Proaño. Gracias, Jorge, ha sido motivo de gran satisfacción para quienes hacemos Radio Nacional Espejo haber cubierto esta información taurina vía satélite para los ecuatorianos. En nuestro sincero agradecimiento a los buenos amigos acá en México, la verdad es que primera vez estábamos en este gran país y nos vamos sencillamente maravillados de tanta gentileza, de tanta bondades, de tanta amistad que han sabido brindarnos los colegas, los amigos acá en México. En la persona de Juanito de la O, queremos consignar nuestro sincero agradecimiento, muy reconocido por cierto, de quienes hacemos esta poderosa cadena amarilla, azul y rojo de Ecuador con 47 emisoras en todo el país. Juan, simple y llanamente queremos decirte que en Ecuador estamos con los brazos abiertos para recibir a los hermanos mexicanos y ojalá, te digo sinceramente, ojalá en alguna forma podamos corresponder tanta gentileza, tanta bondad que ustedes supieron brindar a estos amigos ecuatorianos y nos hemos desplazado hasta estos lugares para cubrir con la información de tan duro compromiso que sostenía hoy el compatriota Bolívar Vasco. Benito. Pues nuevamente te comento, era un verdadero paquete con este cartel, que es un cartel para cualquier plaza de las mejores que hay en la República. Y respecto a las atenciones, no es más que la reciprocidad hasta a nuestro país, de nuestro país a tu país, Ecuador. De la misma forma en que a mí me han tratado en Ecuador, no es más que corresponder en la misma forma. No puedo comentarte más, está dicho todo. Ha habido el triunfo del torero y nos tiene pues felices en este momento. Y iniciamos la campaña de Bolívar Vasco para llegar a Quito con todos los honores. Y te repito, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a este gran pueblo de Ecuador. Usted habla de que el amor le hizo permanecer acá en el Ecuador, porque si no, él ya se hubiera ido a México con sus abuelitos en este caso, ¿no? Pero sin embargo, él decide regresar a inicios de la década de los 50, vuelve acá a la capital ecuatoriana, donde él permanecería siempre y siempre relacionado también con la radio. Él retornó nuevamente a Radio Quito, pero también trabajó en otras emisoras de acá de la capital ecuatoriana. ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, bueno, una vez que se casa con mi mamá, sucede que le llaman de vuelta a Ambato para que dirija la radio municipal de Ambato. Entonces, poco después de casados, vuelven a Ambato. Como digo, somos de familia por parte paterna y materna de la provincia de Tungurahua y de Ambato particularmente. Entonces, vuelven a la ciudad. Y él estuvo con la radio municipal en Ambato. Aparte de otros negocios que también a él le gustaba, como es distribución de automóviles, ese tipo de cosas, pero enfocado principalmente en la radio. En
En el año 49 se da el terremoto de Ambato, como todos recordamos, y prácticamente fue el comienzo de la debacle financiera de muchas familias, incluyendo mi papá. Logró mantener ahí su actividad durante un tiempo, pero las cosas habían cambiado tanto que finalmente regresan a Quito. Y como había comentado, somos dos hermanos, los dos nacidos en Ambato también, pero de muy temprana edad vinimos acá a Quito y de aquí es donde mi papá nuevamente se vincula con Radio Quito y sigue por mucho, mucho tiempo hasta su retiro en 1980, en que le hacen unos homenajes y artículos en prensa y demás. Y después de eso, o durante ese tiempo, inclusive antes de de su retiro de Radio Quito, él trabajó en otras emisoras, para mencionar rápidamente, emisoras Gran Colombia, Radio Nacional Espejo, HCJB, estuvo poco tiempo, pero también estuvo en HCJB. Al final de su vida activa estuvo en Radio Democracia y estuvo en Radio Nacional del Estado. Radio Nacional del Estado, para quienes tal vez no recuerdan, se crea por iniciativa del gobierno nacional y ellos tuvieron una muy buena idea en aquella época. Estoy hablando que mi papá empieza a trabajar en Radio Nacional del Estado cuando acá llega el triunvirato de Ramón Castro Gijón, Marcos Gándara, Freile Pozo, Cabrera, etcétera. Y ahí mi papá entra a trabajar en Radio Nacional del Estado. Y la radio tenía un programa que se llamaba Canta el Ecuador. El programa Canta el Ecuador era un programa artístico en que recorriendo casi todo el país iban llevando a artistas nacionales de toda índole, cantantes, músicos, gente de teatro, etcétera, y ahí estuvo dando vueltas por todo el país con su Canta el Ecuador. Eh, Tomando en cuenta las distancias y los tiempos y las circunstancias, concluíamos con mi papá, algún momento decíamos que quizá fue el mejor programa de difusión artística que se tuvo en la radio ecuatoriana. Y bueno, aparte de eso, también mi papá, mientras el largo tiempo que estuvo en Radio Nacional, fue prácticamente el presentador oficial, locutor oficial de los presidentes o dictadores, lo que haya sido, que tuvimos desde la Junta Militar, que digo de aquel entonces, hasta el comienzo de la administración de Jaime Roldós. Estuvo muy, muy poco tiempo con Jaime Roldós, pero durante todo ese tiempo él estuvo al frente de la presentación, digamos, y del acompañamiento a los presidentes. Había veces que sabemos que los presidentes de pronto deciden un viaje de la mañana para la tarde y mi papá salía y de pronto veíamos que llegaba apurado a la casa y ¿qué pasa? ¿Qué hay? Dice, me estoy yendo este momento con mi técnico, Fausto Mejía era su nombre, con mi técnico Mejía nos estamos yendo a tal ciudad. ¿Y cómo así? Es que el presidente está yéndose hoy en la noche para allá y tenemos que estar ahí y armar los equipos y armar el sistema y ver que todo esté en orden. Y así se pasó viajando por todo el Ecuador, conoció el país súper bien realmente con todos estos viajes, todos apurados, y obviamente, ¿no? Cantidades de anécdotas que él vivió con todos estos presidentes, su forma de ser, sus temperamentos y las circunstancias vividas. Una de ellas, que lamentablemente no recuerdo el año, pero mi papá debía haber vuelto de Cuenca, si no me equivoco, en uno de esos vuelos luego de la presentación del presidente de aquel entonces y le habían invitado para que viaje en el avión militar con el que regresaba parte de la comitiva. Por algún motivo, mi papá se atrasa al vuelo que iba a ser un poco tempranero y no se embarcó. Bueno, ese avión se cayó.
ese avión se cayó y recuerdo que a nosotros en la casa nos empezaron a llamar preocupados, porque habían escuchado que el vuelo en el que Jorge Carrera Viteri estaba también viniendo se había caído y que todos habían muerto. Felizmente, a poco de eso, mi papá logra llamarnos por teléfono, porque nos quedamos con la grave incertidumbre, obviamente, nos logra llamar por teléfono y, bueno, tranquilidad para nosotros, aunque el asunto fue complicado. Pero en esto, a propósito, Iliana, en esto también de las anécdotas, eh, en la ciudad de Gualaceo, hace también bastantes años, se llevó a cabo una corrida de toros con eh, una plaza, ¿cómo diríamos? Artificial armada, armaron la plaza de toros ahí, hubo la corrida de toros, pero parece que hubo demasiada gente que fue a la plaza de toros, a mayor la capacidad, y una parte de la plaza, ya en la corrida misma, colapsa. Y asimismo hubieron unos pocos muertos y cosas por el estilo. Entonces sabíamos que mi papá estaba transmitiendo la corrida, o por lo menos estaba ahí grabando, y recibimos una llamada telefónica de una funeraria. La recibe mi mamá y le habían preguntado le habían pedido que les dé la dirección exacta de la casa donde vivíamos para enviar un ramo de flores de condolencia por lo que conocen que había pasado en Gualaceo. De igual manera, nos quedamos con el susto, no teníamos idea que eso había pasado, y asimismo mi papá logra llamarnos y dice, por si acaso estoy vivo, no ha pasado nada. Y bueno, son de las miles de cosas que él vivió y habrá vivido, cuántas se habrá llevado en sus recuerdos, pero de algunas de las que me acuerdo de su época de narrador taurino. Tuvo su oportunidad y ahora Pepe Gallegos va después de unos días a España, no hace sino días que estuvo cerrado con 4 novillos como despedida. Señores, todo lo que hagamos por la Fiesta Brava no será sino una contribución para una de las opciones más sinceras del pueblo ecuatoriano. Y yo, además de agradecerles por este gesto, por la oportunidad de poder dialogar y conversar con ustedes. La labor de ustedes significa orientación de la afición taurina. Sé lo intrincado que es el manejo del asunto de los toros. No hace muchos días estaba leyendo una obra muy interesante de un hombre muy versado en asuntos de los toros. Y él explica cuáles son los secretos del manejo de toros y toreros. Y ustedes tienen en sus manos hasta cierto punto el porvenir de la afición de la Fiesta Brava. Actuando como hasta aquí lo han hecho, con esa sinceridad, con esa honradez, y yo auguro días mejores para la Fiesta Brava en el Ecuador. Pido con esta oportunidad que aunemos esfuerzos. Ustedes, desde el punto de vista de periodistas, yo como un simple aficionado, pero dispuesto a dar toda la ayuda para que la Fiesta Brava siempre tenga feliz recepción en el país. Gracias, señores, por esta gentileza. Fueron las palabras del señor general Guillermo Durán Alcentales, miembro del Consejo Supremo de Gobierno, quien acaba de tomar la palabra en este homenaje que los taurinos ecuatorianos hemos ofrecido al distinguido miembro del Consejo Supremo de Gobierno. Más de 4 décadas, él como presentador, como animador, como locutor, como narrador taurino y muchas otras cosas que también le tocó hacer, porque ahí, como usted mismo dice, la persona que estaba frente al micrófono debía hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el apoyo de la familia? ¿Cómo ve usted el apoyo de su mamá, de ustedes como hijos? Porque también es necesario saber que muchas veces el tiempo de él no era de él, sino que de su trabajo. ¿Cómo fue este apoyo que ustedes realizaron? Lo que le puedo decir, Eliana, nunca, no recuerdo nunca de los nunca alguna reacción negativa, alguna queja, algún sentimiento de nos deja y a lo mejor no puede estar cuando tenemos alguna cosa especial porque tiene que trabajar y demás. Nunca, sinceramente nunca. Yo creo que una gran cosa que mi papá hizo es
habernos involucrado a todos nosotros en lo que era su actividad. Y más bien, digo, mi mamá estaba siempre atenta cuando eran las transmisiones en vivo de cualquier evento, ya sea de Radio Nacional, de toros, de música, lo que quiera que sea, estaba siempre atenta, y si era transmitido en vivo, pues estábamos nosotros escuchándole. Recuerdo yo que siempre, si es que no estábamos en la Plaza de Toros, estábamos escuchando en la radio la transmisión de mi papá. En ese sentido, debo decir que toda la familia apoyó al 1000% lo que mi papá hacía. Había veces que teníamos motivos de preocupación, sobre todo con esos viajes. Pensemos que no siempre se viajaba en avión en esas épocas, Liliana. Habían viajes. Recuerdo que algún viaje fue, por decir, hasta Ipiales, acompañando a alguna comitiva presidencial. Y en esa época los caminos para allá no eran lo que tenemos más o menos hoy en día. Yo mismo, que tuve el chance de empezar a viajar años después por muchos sitios, encontraba las carreteras bastante en mal estado, y me imagino, en la época en que mi papá viajaba, las cosas eran todavía peores. Imagínense ir al oriente en una avionetita de la que no tenía ninguna certeza de en qué condición estaba, cómo estaba el aeropuerto, y él contaba, ¿no?, lo que hemos escuchado en algunas ocasiones. No era una pista en la que aterrizaban en el oriente, sino era simplemente un campo aplanado que hasta tenía un poco de hierba crecida. Entonces, había la preocupación ciertamente a momentos por parte de nosotros, pero apoyo total, y creo que de una u otra forma nos involucramos tanto que nos hicimos todos súper taurinos, siempre fuimos taurinos. Mi papá me llevaba de contrabando a sus narraciones en la Plaza Arenas, pasando por debajo de las barandas que ponían para no permitir el ingreso de quien no ha pagado la entrada, pero el guagua tenía que ir con su papá. Entonces mi papá me iba llevando para allá, y no sé cuántas veces habremos estado en la antigua Plaza Arenas mientras todavía se usó, pero eso era, o sea, vivimos inmersos de una u otra manera en lo que fue la actividad profesional de mi papá. Total apoyo. ¿Acerca de esto? No, que había que preguntarle quién nos promete es al toro, porque nosotros vamos a hacer lo que podamos, ahora depende del que haya ahí encerrado. Exactamente, y que haya mucha suerte tanto para Paco Alcalde, para Francisco Esplá, y que el ganado español de Fermín Borges pues cumpla, ¿verdad? Y que entonces todos salgamos contentos y ustedes con los trofeos en las manos. Que haya mucha suerte, matadores. Gracias. Muchas gracias también. Amigos nuestros, han escuchado ustedes una breve entrevista con los diestros españoles para Radio Nacional Espejo. Y aquí tenemos a ese cuate de bandera que se llama Manolo Arruza, tan querido amigo nuestro, y lo tenemos ante los micrófonos de Radio Nacional Espejo. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido al Ecuador. ¿Y cuándo llegaste? Y cuéntanos alguna cosa. Pues mira, llegué ayer en la mañanita, más o menos, con muchas ganas de estar ya otra vez en Quito, con muchas ilusiones. Qué bueno que nos encontramos aquí otra vez, con la misma afición y todo el mundo con muchas ganas de triunfar. Muy bien, Manolo. Nosotros, tus amigos, tus admiradores de siempre, consideramos que es difícil tu papeleta al alternar con dos figuras españolas también, tan figura como tú en México y en España y en el mundo entero. Pero ¿qué nos prometes para tu tercio segundo? Pues lo mejor, lo mejor ya Dios dirá. Naturalmente. Muy bien, Manolo. Entonces que haya mucha suerte, mi querido Manolo Arruza, el cuate de bandera, y que haya muchos trofeos para ti. Ya nos veremos. Muchísimas gracias, Manolo. Amigos nuestros, hemos tenido la suerte de entrevistar nada menos que a los 3 alternantes de la primera corrida de la feria de 1976. Esta feria, amigos nuestros, que comienza el día de hoy precisamente y terminará el día 6 de diciembre conjuntamente con las fiestas de Quito. Radio Nacional Espejo, con muchísimo gusto, está pues desde el burladero de Callejón, transmitiendo todos los detalles
de esta hermosa feria taurina, el acontecimiento máximo de la celebración quiteña. Continuamos en esta interesante entrevista con Jorge Carrera Paredes. Él es hijo del locutor taurino, presentador y animador Jorge Humberto Carrera Viteri. Bueno, estábamos conversando acerca de muchas cosas y el apoyo también de la familia que tuvo en la trayectoria su papá de estas más de 4 décadas. Pero sin embargo, él, ¿qué le contaba? ¿Qué le decía que cuando era niño? Claro que está que la música fue el apego que él tuvo hacia la radio, pero sin embargo él tenía referentes, personas que escuchaba, o él mismo se hizo su propia identidad en la narración, en el relato, en la presentación. Creo que fue una curiosidad personal que él tuvo porque, eh, como digo, él fue hijo único. Y aunque es muy poco lo que nos contó sobre su infancia, su niñez, inicialmente en Ambato. Debo presumir yo que al estilo de las familias de aquel entonces, seguramente muy protegido, muy dentro de su núcleo, su pequeño núcleo familiar, más allá de que tenía, y obviamente todavía algo queda, tenía muchísima parentela en Ambato, la mayoría de la cual ha emigrado fuera de esa ciudad. Eh, pero no era eh, evidente cualquier cosa, ninguna cosa que le haya motivado en particular a dedicarse. Creo que fue algo que seguramente le entusiasmó de manera espontánea. Lo que sí sabía es que él aprendió a tocar la guitarra porque esa era su afición. Después, cuando estuvo en Ambato, ahí tengo yo un pequeño lapsus. No me acuerdo cuándo es que muere Carlos Gardel, pero mi papá era muy entusiasta por el tango y tenía una voz para cantar bastante razonable. Y él me contaba o nos contaba pues que él imitaba a Carlos Gardel, o por lo menos quería cantar los tangos de Gardel, y que entre su grupillo le decían el Gardelillo de Ambato, por este afán de imitar, de cantar, de repetir la música de Gardel. Y creo que mi papá, si no estoy equivocado, cuando murió Gardel, mi papá se había ido al aeropuerto de Ambato, un pequeñito que había en aquel entonces, no porque esperaba que Gardel llegue, ni mucho menos, pero como que asociaba, ¿no?, esta parte romántica de la música de Gardel, su afición por Gardel, el que algún momento posiblemente podía haber venido al Ecuador, y creo que estaba programado para más adelante. Lamentablemente él ya falleció. Pero como digo, creo que fue simplemente una iniciativa muy propia de mi papá el involucrarse en esto de la música. Siempre le gustó la música. Y eso también ha sido una cosa de familia. Nosotros hemos vivido siempre inmersos en el tema de la música. Y no sé si fue solamente de mi papá que contagió a todos, o también coincidió, y a lo mejor por ahí fue la empatía inicial con mi mamá, el gusto por la música, por el baile, y eso los empató, y siempre hemos vivido en eso, y mi papá era parte fundamental, parte importante. Mi papá era de los entusiastas los días sábados por la tarde, eh, de escuchar radio musical con los 57 de la semana. No sé si usted llegó posiblemente no llegó No, no llegué, pero sí tengo un avance, le cuento sobre los 57 de las 57, algo así. Ajá, sí. Exactamente, y en esa época eran reuniones familiares que teníamos nosotros los 4 de familia con unos amigos de mis papás, y era en la tarde para jugar un poquito de cartas y escuchar los 57 de la semana de radio musical. Y aparte de que a nosotros, mi hermana y a mí como guambras en esa época nos gustaba la música, también mi papá no dejaba de poner atención,
y gustar de muchas de esa música de aquel entonces, ¿no? Entonces, ya digo, vivimos siempre en ese mundillo de la música. Mi mamá salía a la calle y no faltaba el día en que regresaba con uno o más discos de lo que había visto, que era una cliente asidua de J.B. Feroz Guzmán en aquella época, y mi papá la misma historia, y tenía las grabaciones, etcétera. Es decir, ya digo, no sé si fue una cosa de los dos, de la pareja de mis papás, o si fue a lo mejor mi papá con ese gusto que siempre tuvo por la música, que nos absorbió y nos metió en la música. Los 57, los 57, los 57 de la semana. Los 57, los 57, los 57, los 57, los 57, Radio Musical. 57, Radio Musical. Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy tu radio musical. En formal, en su mundo de música. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hola música, hola, ¿qué tal? Musical, la campeona, la campeona, la campeona, la campeona, la campeona, la campeona. Parece que la provincia de Tungurahua ha dado muchas voces prodigiosas a todo el Ecuador. Él se llevaba también con el señor Guillermo Jácome Jiménez, tomando en cuenta de que él era director en esa época de Radio Musical. Exactamente, era uno de los amigos. Me acuerdo que Guillermo no tenía un brazo y ese era el apodo que él tenía, y se llevaba muy bien con mi papá, se llevaba muy bien con mi papá, y había veces que nos contaba ¿y con quién estuvo en la reunión, papi? Con el Manco y con fulano y con Mengano y con Perencejo. Eran súper buenos amigos, súper buenos amigos. Parece que la época de la radiodifusión en esas décadas era demasiado sólida, ¿no? De muchos amigos, mucha camaradería, también podían trabajar en diferentes emisoras, pero la amistad siempre fluía, siempre había. ¿Con quiénes se llevaba su papá, tomando en cuenta de que él estuvo en las emisoras que tenían mucha sintonía acá en la capital ecuatoriana? Bueno, yo diría que él se llevaba bien con todos, ¿no? No recuerdo a nadie en particular que pueda decir con él intimó más, con él tuvo una mayor relación. En una época eran bastante amigos con Gustavo Erdoiza. Usted acaba de comentar con el recordado Manco Jácome. Un poco más distante, porque eran intereses diferentes con Blasco Moscoso. Inclusive me acuerdo que en Radio Quito, cuando ya Pancho Moreno y Blasco Moscoso eran los narrador y comentador oficial de los partidos de fútbol, quien solía hacer los comerciales en varias ocasiones era mi papá. Y lógicamente ya podrá usted imaginarse, si es que a mí me iba llevando a las corridas de contrabando, también me iba llevando a la cabina de Radio Quito en el estadio del Arbolito. Y ahí les veía, ¿no? Estos dos grandes del periodismo deportivo, y mi papá haciendo los comerciales. Pero no podría decir a alguien específicamente con quien haya tenido una vinculación más cercana, como digo, excepto quizá
en sus momentos. Con quien mucho se llevó fue con de Gran Colombia, Ceballos. Eduardo Ceballos Castañeda. Eduardo Ceballos Castañeda, exactamente, Eduardo Ceballos Castañeda. Con él se llevaba bastante bien. Y pues no, mi papá, lo que digo yo, ¿no? Él tuvo una amplitud de amistad que con todos era casi lo mismo, con todos, ya en la época taurina, en la época de la tauromaquia, con quien más frecuentaba era con Pepe Luis Castillo, en un momento, básicamente con él diría yo, con quien más contacto tuvo en un momento. ¿Cómo usted podría describir a Jorge Humberto Carrera Viteri? Ay, ¿qué le digo? Me emociona. Son recuerdos que a propósito de su contacto han vuelto en la familia, mi hermana y a mí. Un hombre tremendamente jovial, un profesional a carta cabal. Fíjese cuando digo profesional a carta cabal, y que quizá eso nos metió a nosotros, nos imbuyó. Él, cuando yo estaba todavía en la escuela, mi papá tuvo un problema de su dentadura. Y en esa época, con los conocimientos tan limitados, la única solución que el odontólogo le dio fue retirarse toda la dentadura de arriba y de abajo, lo que le quedaba. Pero mi papá, pero el odontólogo le decía, pero eso le va a tomar varios días para que se recupere, para evitar el sangrado de aquel entonces, ¿no? Mi papá terminó su transmisión de noticias en la mañana de un día viernes. En la tarde se fue a que le retiren todos los dientes que le quedaban. Al día siguiente, el odontólogo le puso la dentadura postiza, que lo hicieron pero a toda velocidad. Y el día lunes, todavía sangrando las encías, estaba a las 6 de la mañana en Radio Quito transmitiendo las noticias. Así era él. Tuvo otra situación también en la que involuntariamente me involucró. Él tuvo un accidente de tránsito por el año, si no me equivoco, 85, 86. Venían de Ambato con mi mamacita y algún problema en la carretera, en la Panamericana, bajando del Cotopaxi hacia Machachi, tuvieron un volcamiento y tuvieron que pasar primero estuvieron en la clínica en recuperación y heridas y creo que algún hueso roto, etcétera, de mi mamá o de mi papá. El caso es que la primera preocupación, esto fue un día domingo. El día domingo en la noche, ya en la clínica me dice, mijo, llame al médico porque mañana tengo que estar en la radio. Y usted no puede estar en la radio. Usted está aquí internado, tiene que hacer varios días de internamiento hasta que salga y le den el alta. Bueno, pasaron unos días, le dieron el alta y cuando ya como a las 2 o 3 semanas de eso, ya estaba autorizado a que se mueva, no podía manejar, obviamente. Entonces, decía, me involucró a mí porque yo tenía que llevarle a las 5:30 de la mañana, vivíamos ya en el norte de Quito en aquel entonces, hasta la Radio Quito en el centro. Y él, yo en esa época trabajaba, entonces era muy penoso, muy fuerte para uno. El levantarme para ir a dejar a las 5:30 de la mañana hasta la Radio Quito. Él decía, igual, mijo, no se preocupe, yo regreso, y efectivamente él regresaba ya por su cuenta. Andaba con un cuello ortopédico que lo usó durante varios meses. Pero a pesar de eso, desde ese primer día que me obligó a que le lleve, en los siguientes días, a pesar de todo aquello, le llevaba ya y a las 6 de la mañana él estaba en Radio Quito transmitiendo las noticias. Entonces, ese fue el carácter de él. Pero hay otra cosa, a pesar de todo esto, Ileana, comentábamos hace poco con mi hermana, no recordamos a mi papá haberle visto mal genio nunca. En los peores momentos,
ni en épocas de crisis, ni en épocas de accidentes, ni en épocas de problemas, nunca le vimos a él con un rictus de mal genio, de amargura, de tristeza. Siempre vio la vida de una manera positiva. Ojalá todos hubiéramos heredado eso, pero definitivamente yo creo que esos eran tal vez los rasgos más notables de él. Y otra cosa, fácil de disculpar y de perdonar. En este negocio, como en cualquier otro negocio de la radiodifusión, no faltan los momentos ingratos, no faltan las acciones a veces negativas, inclusive de quienes pudieron haberse considerado como los mejores o los buenos amigos. No faltaba un poco de egoísmo, siempre hay. Y sin embargo, mi papá disculpaba y perdonaba. Mi papá era un asiduo, sobre todo en su época de Radio Quito al final, luego de Radio Nacional del Estado, de tradicional cafetería, el Madrilón. De la Chile. Que era en la Chile, frente a la entrada de lo que en esa época era el Ministerio de Obras Públicas, en el Portal de la Concepción. Y era asiduo, tenía su grupito de íntimos amigos, no necesariamente de la radio, pero sus íntimos amigos que siempre iban allá. Y no era extraño de que a pesar de alguna actitud negativa de algún amigo, de algún colega, etcétera, después estaban sentados en el Madrilón tomándose un tintito, conversando de cualquier cosa y olvidando todo. Alguna vez le reclamamos cuando alguna cosa no muy grata ocurrió, decíamos, ¿y usted, papi, perdona y disculpa lo que pasó? Mijo, eso ya pasó, no podemos hacer nada, olvidado. Ya digo, ojalá pudiéramos mantener esa actitud siempre, pero él era así muy jovial, muy gracioso, muy bueno para un chiste. Mi mamá recordaba siempre que cuando tenían las reuniones en la Unión Nacional de Periodistas, de la cual obviamente él fue miembro, decía, cuando estamos en las reuniones y vemos un tumulto de periodistas ahí reunidos, carcajadeándose y riéndose, y mi mamá decía, ya se dice, el Jorge está ahí en la mitad, haciendo las de payaso y con los chistes y las bromas, y efectivamente siempre fue así, siempre fue así. Esa calidad humana es lo que le caracterizó a su papá. Se podría decir que ese es el legado como persona que él dejó, y los 40 años que elaboró en las radios fue el legado profesional. Yo diría que sí, definitivamente sí. En la familia siempre que recordamos a mi papá es con jovialidad, con alegría, con profesionalismo, con dedicación, con responsabilidad, con actitud optimista. Y en cuanto a la parte profesional, las lindas cosas que se escribieron y se publicaron cuando le hicieron el homenaje cuando se retiró de Radio Quito en 1980, a los 40 años, cantidad de comentarios positivos, inclusive hasta anécdotas. Hay una en particular que un amigo periodista de mi papá escribió, decía, el flaco Jorge Carrera Viteri le salvó a Velasco Ibarra. Y eso sucedió cuando hubo el golpe de Estado en que, no fue en el golpe de Estado. Velasco Ibarra fue a milagro, ya empezaba a movilizarse la gente en contra del gobierno de Velasco Ibarra. Fue a milagro a un evento en el que iba a estar el presidente Velasco Ibarra. Entran al recinto donde ocurría tal evento y la muchedumbre gritando en contra de Velasco Ibarra. La cosa se puso triste, se puso complicada. Finalmente, ante la situación como estaba, mi papá coge el micrófono y viendo la actitud de Velasco Ibarra, que estaba ya desesperado por irse porque podía haber linchamiento, coge mi papá el micrófono y dice, queremos informarles que el presidente José María Velasco Ibarra, por asuntos de trabajo, debe retirarse y no va a hacer su intervención en este evento. Gracias a todos, muy buenas noches. Y logra que Velasco Ibarra y su comitiva salgan por un costado al carro presidencial y escapen prácticamente.
Y este periodista que escribe esta nota en el periódico dice, no podemos negar que el flaco Jorge Carrera le salvó a Velasco Ibarra, porque el momento que él dio este anuncio, la gente se quedó seca, no se movió, no sabía qué pasaba. Y Les así salvó. cantidades de anécdotas de esa época. Eran los recuerdos de mi papá, la forma de ser de él, los gustos de él, las alegrías de él que la compartimos. Jorge Carrera Paredes, ¿cómo fue esta despedida por los 40 años de su papá, tomando en cuenta de que 4 décadas no es fácil, tomando en cuenta de que él estaba en un horario que era sumamente escuchado, ¿no? Porque las noticias en esa época o la radio en esa época era parte de la cotidianidad de las viviendas, de las familias, de los hogares, de los sitios de trabajo. Honestamente, si no estoy equivocado por motivos de trabajo, yo no pude asistir a esa ceremonia, porque hubo una ceremonia. Me parece que mi hermana tiene alguna foto de que se publicó en el periódico, pero y como digo, por motivos de trabajo y porque si no estoy equivocado, la ceremonia ya tuvo lugar no en Radio Quito, sino en las oficinas del comercio al sur. Y no pude yo desplazarme para allá. Pero entiendo que fue una ceremonia muy formal y todo esto, con reconocimientos, alguna medalla, alguna placa, etcétera. Pero lo que más me agradó fue lo que se publicó después. Hay un par de artículos que los estaba revisando hace poco, en los que se habla precisamente de la calidad humana, del profesionalismo, no tanto, bueno, obviamente la voz de mi papá realmente era inconfundible, y la forma de ser, el don de gentes, la calidad de persona que mi papá fue y que demostró, no es únicamente que lo diga yo como hijo o nosotros como familia, sino lo que después se dijo y lo que siempre se escribió y lo que siempre se recordó y lo que siempre se hablaba de la calidad de persona que él fue. Para mí es el mayor legado. Y si es que eso empezó y se dijo en aquella ceremonia de retiro de los 40 años de Radio Quito, pues eso lo dice todo, ¿no? Eso es el reflejo de lo que se pensaba de él y lo que, gracias a Dios, todavía se le recuerda. Su papá falleció a los 80 años. A los 79 años. 79 años. Sí, Ya, 79 años. En 1995. 1995, un 14 de junio. ¿Qué significa para usted ser hijo de este referente de la locución, de la radiodifusión ecuatoriana? ¿Qué significa que, por ejemplo, usted lleve el mismo nombre de él? ¿Qué significa también para su hermana y para usted ser parte de la radio, ser parte del arte, de la cultura, de la música? Porque usted viene de una familia que se va fusionando en eso, ¿no? Tomando en cuenta de que su mamá, Emma Paredes, también le gustaba la música, le gustaba el arte, la cultura. Lo que le puedo decir, Eliana, es de que cuando se ofrece y hay el recuerdo o el comentario, pues se nos hincha el pecho que no tiene idea. Y decir que Jorge Carrera Viteri fue nuestro papá, quizá es lo que más nos enorgullece. Él no nos dejó fortuna, no nos dejó en lo material. Y eso no es lo importante. Lo importante es la otra parte que con mi hermana siempre recordamos y que cuando todavía vivía mi mamacita era importantísimo y ella se encargaba de siempre cuando estaba con amistades y conocía gente mencionar que su esposo fue Jorge Carrera Viteri y nosotros como hijos, pues yo digo, se nos hincha el pecho y lo proclamamos y si se ofrece hace un año más o menos en una conversación con un grupo de amigos. Fíjese, amigos míos de colegio le recuerdan a mi papá y siempre comentan y dicen cosas positivas y bonitas. Uno de ellos o se olvidó o no supo, pero cuando alguno de los otros compañeros le recordó a mi papá en una conversación, este amigo que no se acuerda me dice, ¿y quién fue tu papá? Le digo, Jorge Carrera Viteri. Sí, y lancé toda la letanía de quién fue, de lo que hizo, y el tipo se quedó, ya, ahora sí me acordé. Qué gusto que eso haya sido. Entonces, no sé, para nosotros, el simple recuerdo, la simple memoria,
más allá de las anécdotas que obviamente forman parte de la vida misma, es lo que él nos dejó, lo que él fue, lo que simboliza para nosotros. Señor Jorge Carrera Paredes, para nosotros ha sido un gusto entrevistarle a usted, sobre todo encontrar esa apertura desde un inicio para conversar sobre parte de la historia de su papá, que es también de parte de la historia de la radiodifusión ecuatoriana, quiteña, ecuatoriana y quizá latinoamericana, porque él también estuvo en México y dejó también su talento en las principales emisoras de esa época, como eran XDW y XEQ, entonces estaciones en AM que eran muy sintonizadas y sobre todo tenían locutores de élite, no solamente de México, sino las mejores voces de Latinoamérica. Yo quiero agradecerle por esa apertura, gracias por ese apoyo a este espacio que tiene como único objetivo el resaltar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias. A usted, Eliana, muchas gracias y le felicito por esto. Yo no conocía lo que está usted haciendo, pero me alegra enormemente que esos nombres que a veces van quedando en el tiempo sigan manteniéndose vigentes. Y gracias especialmente por invitarme a esta conversación y hablar tanto como he podido, aunque queda mucho por decir, de mi papá. Gracias, Eliana. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con Jorge Carrera Paredes. Él es hijo del locutor, taurino, presentador y animador Jorge Humberto Carrera Viteri, una de las voces más conocidas y recordadas de la radiodifusión ecuatoriana de la época de oro. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio recordando a más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Bueno, y perdonen ustedes, oyentes de Radio Nacional Espejo y Radio Melodía, que luego de haberme despedido, intervenga una vez más. Yo quiero destacar en una forma maravillosa el agradecimiento mío como ecuatoriano que soy para este gran pueblo mexicano que yo lo he querido, lo aprendí a querer hace muchos años, viví en él, pero ahora particularmente tuve la satisfacción de escuchar una porra en los tendidos de Bolívar Vasco, el ecuatoriano. Y eso es algo que no podemos olvidar los ecuatorianos nunca, porque tenemos un agradecimiento que no cabe en nuestros corazones. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Y ¡viva México! Y al que no le guste, que lo diga. Amigos, y eso es todo por hoy. Radio Nacional Espejo, Radio Melodía, las dos grandes de Quito, con Radio Reloj para 47 emisoras, la poderosa cadena Amarillo, Azul y Rojo del Ecuador, con la experiencia y capacidad de siempre, ha llevado una transmisión taurina internacional vía satélite desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en México. A nombre de Cigarrillos Lark, mi clase de cigarrillos, Banco del Pichincha, Lara Fit, su traje masculino perfecto. Qué equipazo, qué gran plaza para comprar su equipo de sonido en Internet, Avenida 6 de diciembre, Partidero Tumbaco. Limpex, el super limpiador en polvo. Limpex, un producto a casa. Con un cordial saludo a nuestro principal, don Gerardo Verde, a nuestras 30 familias, Jorge Carrera, Viteri, quienes habla, Fernando Beltrán Proaño. Un abrazo muy fuerte para María, para Viviana y para Mary. Nos despedimos, Dios mediante, estaremos el próximo día miércoles en horas de la mañana en la ciudad capital para conversar de todas estas maravillas del gran país de México. Oyentes de Radio Nacional Espejo, muchas gracias, un cordial saludo para ustedes y recuerden que estamos en todas y en todas somos primeros en sintonía y popularidad. Adelante, muy buenas noches. Amigas y amigos nuestros, oyentes de Radio Nacional Espejo de la cadena amarilla, azul y rojo en todo el país, de esta manera hemos hecho llegar a todos los ecuatorianos la alternativa que brindó Eloy Cavazos como testigo sirviendo Ernesto San Román al torero ecuatoriano Bolívar Vasco desde Tuxtla Gutiérrez, la Plaza San Roque en el estado de Chiapas de México. El relato estuvo a cargo de Jorge Carrera Viteri, el número 1 en la narración taurina, la coordinación y en la parte comercial con Fernando Beltrán Proaño. A nombre de las firmas comerciales que auspiciaron esta transmisión internacional vía satélite, le agradecemos muy sinceramente y les decimos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.